Nos vamos de Rivera y volamos Lejos. a Estados ¿A dónde? Unidos. Ah. Vamos a Estados Unidos, que a usted le encanta aparte todo el tema de Estados Sí, sí. Unidos. Es muy de ir él. Y todo lo que pasa con Trump. Y No, ahora que somos una gran nación América y los Estados Unidos somos todos banana, ahora me siento Bueno, vamos a ver qué es integrado. lo que piensa nuestro invitado, porque usted me parece que está No, falta haciendo Canadá, juicio, tiene razón. ¿eh? Dardo, falta Canadá, que es un país Ahí serio. está. Quedó fuera Canadá. Bueno, hoy es miércoles, ¿no? Hace una semana Sí. justo que, bueno, Estados Unidos vive una situación muy complicada, muy negra en su historia, muy lamentable, por decir de alguna manera, en la cual, bueno, todos recordarán que el Capitolio ahí fue invadido por un grupo de manifestantes cuando justamente el Congreso se disponía a certificar a Joe Biden como presidente electo, bajo el grito Trump ganó, un poco motivados obviamente por Trump en las horas previas, un saldo realmente negativo con varios arrestos, 5 fallecidos. A raíz de esos hechos, Trump queda de alguna manera recluido con un partido bastante dividido. Bloquearon su cuenta de Twitter, algo que hemos cuestionado acá en la mesa, también su canal YouTube, bueno, para afuera. En los hechos quedan pocos días para que Trump se vaya, que asuma Biden. Trump no va a ir al cambio de mando y bueno, y hay muchas cosas para analizar e intentar comprender qué es lo que está pasando en los Estados Unidos de América. Para eso está con nosotros Nicolás Albertoni, quien es analista, licenciado en Negocios Internacionales e Integración, doctor en Administración de Empresas en Estados Unidos, hizo un máster en Economía y otro en Política y Relaciones Internacionales, así que es la persona indicada para que de alguna manera nos explique qué es lo que está pasando allá en el país del norte. Gracias por acompañarnos esta Gracias mañana. a ustedes, buen día, Bienvenido. chicos. Sí, la verdad que es histórico, ¿no? Por todo lo que se va a dar y lo que se dio. Yo creo que hay que remontarnos tanto el asalto del Capitolio como un presidente no yendo a la transmisión de Pando entre 150 y 200 años atrás para repetir un hecho como este. Yo creo sí para explicar un poco y entender las claves de lo que pasó el 6, se da algunos factores estructurales, yo creo que es bueno entenderlo por lo menos de estas márgenes. Primero el efecto que se da en Estados Unidos por el sistema electoral, que desde el momento en que se realiza la elección, como lo vimos en noviembre, hasta que se confirma el candidato, pasan casi 2 meses, que es lo que vimos el otro día en la Cámara, que llega al final el resultado del colegio electoral y el vicepresidente tiene que decir, bueno, señores, ratifico esta votación de los electores en el colegio electoral. Si en esos 2 meses, puede pasar en cualquier lugar del mundo, pero también en Estados Unidos, que es muy dividido y muy tensionado en estos últimos años, se da cualquier hecho de conspiración, es decir, de cualquier desconfianza en el medio puede ser letal, ¿no? Claro. Es decir, porque claro, hay mucho tiempo en el medio y hay un tema institucional que lo ha mostrado un poco muchos libros, que si en esos momentos no se concreta una decisión y queda un vacío, bueno, pueden haber cuestionamientos y siempre hay 2 bandos, ¿no? Algunos que creen y otros que no creen y vemos a veces los grados de violencia a los que se genera. Ese es un punto, yo creo, estructural. Se da otro elemento para entender las claves de los 6 y todo lo que vimos en el Capitolio, que es la segunda vuelta de Georgia, ¿no? Es decir, que también no se da siempre. Por un tema del sistema electoral netamente del Estado, si los candidatos a las cámaras no obtienen el 50%, algo que conocemos mucho en Uruguay, se va a una segunda vuelta. Eso reverdece el clima electoral, porque fíjense que hasta la elección de Georgia, bueno, más o menos nos habíamos olvidado, la retórica de Trump es conocida, se podrá discutir o no, pero es conocida. Entonces, sumando esos elementos, un punto final, que es el discurso de Trump el miércoles, que es verdad que hay líneas finas, ¿no? En cuanto a si incita, si no incita, pero obviamente motiva a las masas a decir, de hecho hay algunas frases que quedan colgadas, decir, señores, es la última oportunidad que tenemos, después no hay vuelta atrás. Claro. Había como una motivación se podía llegar hasta donde se quiera. Uno no imaginaba que se iba a ir tan lejos, pero se llega a esa redada, vamos a decir, en el Capitolio, ¿no? Entonces, poniendo eso en orden, es que, bueno, estamos viendo lo que pasó el 6 y todas las consecuencias posteriores. Bien, interesante previa. ¿Cómo queda la democracia estadounidense después de esto? Sí. ¿Qué mojón significa esto? Sí, muy expuesta, ¿no? Porque ha sido una democracia muy explícita en cuanto a hablarle a otros países. Algo que siempre se ha discutido, ¿no? ¿Hasta cuándo Estados Unidos o cualquier país del mundo? A veces Europa cae un poco en esa narrativa de decir al resto de las democracias del mundo cómo debe ser. Bueno, Estados Unidos tiene ciertos fundamentos. Nunca tuvo, vamos a decir, una dictadura. Eso es innegable. Podría haber tenido gobiernos con cierta visión quizá extrema para un lado o extrema para el otro, pero lo cierto es, y eso es un dato objetivo, que asume ahora el presidente 46, Biden, y antes no hubo ninguna dictadura para atrás. O sea que a veces se sintió con cierta espalda, poderío,
para decirle a veces al mundo cómo de alguna forma creía que era el modelo, si se quiere. Y bueno, quien le ha dicho al mundo cómo era el modelo, viendo las imágenes de lo que sucedía el 6, como si nada, entrando al Parlamento y buscando al vicepresidente, los que estaban, los manifestantes, y deja mucho, yo creo, que en este contexto de pandemia y todo lo que está viendo, al presidente Biden le va a costar mucho acomodar el cuerpo para hablarle al mundo, ¿no? Es decir, por lo menos, entre factores domésticos, de economía, va a estar por lo menos año y medio focalizado en la economía doméstica, más este factor político. Bueno, no vemos un Biden que dentro de 6 meses salga a decirle al mundo cómo deben funcionar las democracias, porque en el centro, por lo menos, de su país ha estado el problema, más allá de los partidos, ¿no? Muchos analistas políticos en Estados Unidos hablaron de que fue un intento de golpe. Lo preguntamos el otro día a una colega en Estados Unidos y dijo, bueno, sí, pudo haber sido. ¿Cuál es tu opinión? En realidad esto fue una movilización que se fue de las manos. Sí, hay un término en la política internacional, bueno, la política más que nada, ciencia política, que es el autogolpe, ¿no? Cuando un presidente ve que está contra las cuerdas, genera ciertos movimientos para decir un autogolpe, básicamente, como se describe. Yo creo que tuvo algunos matices de eso, es decir, bueno, mandar a las masas, porque a quien van a buscar el Capitolio es al vicepresidente, a la mano derecha del presidente, no es a otro partido, ¿no? Que están peleados, que ya están peleados. Y se pelearon por Twitter. Así es. Lo más lindo de todo es que la forma de... No te sigo más. Dijo a Trump. lo adolescente. Parece un guacho. Pero ¿no? ese es un término a lo conceptual, si se quiere, yo creo que tiene más rasgos a veces de autogolpe que un golpe, vamos a decir, porque podría haber sido a la inversa, ¿no? Que el otro partido, que otro grupo, pero es un grupo desde adentro de los seguidores del presidente. Por eso es la ciudadanía, no es un poder en realidad. Así es. Por más que se pueda pensar que fue incitado por el presidente Trump. Otros conceptos también que se han discutido mucho, ¿es fascismo? ¿Es populismo? ¿Trump es un populismo nuevo con características del siglo XXI? Sí, bueno, es difícil así como a veces salir a ponerles como esas formas. Yo creo que en cuanto también conceptualmente vemos claramente rasgos populistas en esto y de hecho el populismo ha sido una palabra bastante manoseada en las últimas décadas, pero lo cierto es que sí, hubo como una hiperinflación de populismos en el mundo, de derecha, de izquierda. Pero sí, Trump tiene todo ese rasgo, pero también yo creo que nos deja un cuestionamiento a nuestras democracias, ¿no? Es decir, a la nuestra, que vaya si es sólida también, de que nadie está salvado en estas cosas, ¿no? Es decir, de que a veces cuando se incita a las masas, de nuevo, sea de derecha o de izquierda, se empieza de nuevo, y en democracias sólidas. Claro. Porque de hecho lo que tienen los populismos es cuando se implantan en las democracias sólidas, por derecha, lo hacen en buena ley, después empiezan a corromper justamente usando la herramienta de la democracia, que es la libertad de expresión, que es la libertad del hablar por el hablar. Entonces, son a veces como un efecto autoinmune que genera el populismo y la democracia sólida, Y ¿no? decime, eso, el movimiento que está basado en gente de ultraderecha, que no son de Washington, sino que los traen de afuera, y además la protesta va en contra de algo, los QAnon estos, ¿no? Va bajo una cantidad de cosas insólitas que están dadas, ¿no? Como la red esa de pederastas, ¿no? ¿Eso lo creen realmente ellos? Porque parece medio absolutamente disparatado, ¿no? Si bien ellos tienen cómo afirmarlo, tienen fuentes de por qué el Papa Francisco estaría atrás de una red de tráfico de niños, ¿no? Las teorías conspirativas, Martín. No, pero ¿se lo creen en serio? O sea, bueno, eso habría que estar en la cabeza de ellos. Lo que sí, en cuanto a teorías conspirativas de Estados Unidos, invadido, ¿no? Es decir, es la esencia a veces, la lógica de guerra, de las posguerras, siempre estuvo la teoría conspirativa latente. Lo que sí central, capaz respondiendo a tu pregunta, que no es la esencia del Partido Republicano, más allá de que ahora han habido críticas, bueno, no, la mayoría, en realidad, algunos parlamentarios republicanos han seguido cierta línea de Trump, ¿o no? En la esencia, cuando uno ve el republicano, Mitt Romney, McCain, fallecido hace algunos meses atrás, no se come esa pastilla, vamos a decirlo de forma coloquial, ¿no? Es decir, toda esa línea radical, que ojo, hay radical, yo hace 2 meses llegué al país, viví hace 6 años en Estados Unidos. Es decir, cuando uno lo vive de adentro también, es decir, hay líneas radicales para los dos lados, porque también te puedo decir teorías comparativas para el otro lado, para una izquierda radical, que a veces también lo existe. Pero lo central y quizá no es la esencia del Partido Republicano. Y obviamente cualquier ciudadano de derecha o de izquierda puede creer ese tipo de cosas, pero uno ve la esencia del Partido Republicano y no va en esa línea. Pero se están agrupando, ¿no? Ahora hay demócratas que están haciendo denuncias de que hay miles de estos grupos extremistas armados que se van a reunir y van a ir a la toma de posesión de Joe Biden, que es en breve. Nosotros nos llama la atención las imágenes porque estamos acostumbrados a ver en las películas una extrema seguridad y que estas cosas no pasen. ¿Cuál es el miedo y cómo se va a actuar
de ahora en más para prevenir estas situaciones, dado que existe realmente la posibilidad de que vuelva a suceder? Ahora que dijiste seguridad extrema también, digo, tendría mil historias de cuando uno padece la seguridad extrema en Estados Unidos, visitando el Capitolio con algún familiar o algo que iba a Washington. Y es increíble pensar lo que pasó ahí cuando uno a veces pasa tantos puntos de seguridad, es decir, estos entraron como si nada hubiera pasado. Pero a mí eso quizás es un punto, Jimena, que más ahora a la distancia, que lo vi esto a la distancia, más me llamó la atención ver ese debate sobre el tema armamentístico, el uso de armas doméstico, que es un debate inmensamente abierto, obviamente roza también las libertades individuales de quién o no quiere tener un arma, debate abierto y quizás no para esta hora, pero que se metieron con armas al Capitolio. Es decir, no sé si a veces recuerdan las imágenes de lo que pasó, pero había gente armada. Es decir, los manifestantes estaban con rifles de asalto. Con rifles de asalto. A uno de los que agarraron, porque fueron 50 nada más, agarraron a Angeli, lo agarraron hace 2 días. Y en el momento no, lo dejaron libre. A uno de los que agarraron iba caminando hacia su camioneta, y en la camioneta tenía más de 20 bombas caseras y rifles de asalto. Era un lindo niño. Fue una ¿no? inmensa desgracia con suerte, ¿sí? Porque de verdad podría haber sido una salió catástrofe. barata, le salió barata. Sí, claro. Ahora, ¿es oportuno este planteo del impeachment a Trump a tan pocos días de irse? O sea, ¿no es como agregar gasoil a las cenizas ahí que quedaron todavía braseando? Nafta, gasoil no va a prender. Bueno, no, pero porque es más barato. Ahora. Porque es más barato. Sí, esa es la gran pregunta, Daniel. Te diría que ahora en términos políticos y más de análisis internacional se está poniendo foco en eso. Si el impeachment, la enmienda 25 también estuvo en debate, pero ya está descartada. Los demócratas le dieron 48, 24 horas, hablaban algunos, a Pence, que ya terminaron. A ver si usaba la enmienda 25, que en términos bien fáciles es que justamente gente de adentro del gobierno, empezando por el vicepresidente, debía invocar esa enmienda y tenía la particularidad de que Trump salía inmediatamente del cargo. Para que sepan, se ha usado históricamente cuando un presidente tiene una operación. Y de hecho lo que dice el lenguaje coloquial es qué pasa cuando un presidente de Estados Unidos está anestesiado. ¿Quién maneja el país? ¿No? Claro. Es bien americano de pisar la ley en esos términos. De pensar la ley en esos términos, pero el impeachment ya ahora sí se abre el tema y pasa a ser un gris nuevamente histórico, porque el impeachment primero se va a dar la segunda vez que Trump va a pasar por este proceso de juicio político, primera vez en la historia, y va a quedar un gris en que el proceso del impeachment va a seguir con Trump expresidente, ¿no? Es decir, eso ya por los días, es imposible que en 9 días se resuelva algo que como mínimo puede llevar 20 días. Se va a necesitar 2/3 de la Cámara, cosa que ahí Trump puede verse tranquilo, porque si bien a partir del 20 los demócratas tienen la mayoría, difícil que consigan 2/3 del Parlamento para el impeachment a Trump. Difícil, digo, pero por lo menos uno entiende que los republicanos van a tratar de decir, ¿sabes qué? Olvidémonos de esto y miremos para adelante. Si esto sigue para adelante, tiene la principal consecuencia, con esto cierro, de que Trump no puede ser reelecto en el 24. Si se concreta el impeachment y va hasta el final del proceso, por eso los demócratas y algún republicano puede estar motivado también. Es decir, este señor puede pensar, ¿no? Le ha hecho muy mal a nuestro partido, sigamos hasta el final, acompaño a los demócratas en esto, porque yo quiero una renovación de mi partido. Paulette siempre dice que si no hubiese estado la pandemia, Trump ganaba. Primero preguntarte qué pensás sobre eso y además, ¿qué daño puede seguir haciendo Trump fuera del poder? Sí, ¿Qué poder sigue teniendo, digamos? Sí, en cuanto al daño habrá que ver cómo siguen incitando las masas, ¿no? Hay un bipartismo estructural en Estados Unidos que es difícil pensar un Trump, que si no se le habilita la entrada al Partido Republicano, institucionalmente, porque a veces hay poderes obviamente internos en los partidos, es difícil pensar, como pasaría en cualquier otro lugar del mundo, se crea su propio partido, ojo, bueno, nada está... Sí, aparte migra, en esa cabecita. Van de un lado para otro, el caso de Bloomberg era demócrata. Pero hay un bipartismo estructural, quiero decir, claro, que es estructural casi de los inicios del país. Obviamente ha habido intentos, pero casi nulos, de un tercer partido, o sea que esa línea de salida sería casi nula. Después sobre si Trump de alguna forma ante este contexto de pandemia podía haber sido reelecto, claramente los números sorprendentemente, digo, por su estilo, por su narrativa, colaboraban con él. Es decir, a no negar que en términos económicos, la economía, consecuencia Trump, consecuencia arrastre presidencia Obama, lo que sea, pero la economía, si uno miraba pre-pandemia, era un escenario bastante positivo, por lo menos para su venta. Pero bueno, hacer un contrafáctico a veces es muy difícil. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué?
Pero el punto final, yo creo, el Trump internacional le va a costar mucho. Los expresidentes de Estados Unidos recorren países, visitan organismos internacionales. ¿Es el gran perjudicado, entonces? Yo creo que Trump y el Partido Republicano, ¿no? Es decir, le va a costar recomponerse. La última primaria, Trump corrió solo porque nadie le quería competir. Casi es el partido Trump de alguna forma, ¿no? Que él se revistió dentro del Partido Republicano. Pero le va a costar mucho salir de esa narrativa, decir, señores, somos algo diferente, somos el partido que históricamente, ha gobernado también con los demócratas y tiene otro foco, ¿no? Que no es el de Trump. Pero seguiría como un mártir, lo llaman algunos, con todas estas censuras, ¿no?, que le está haciendo las redes sociales por esta incitación al odio y a la violencia. ¿Lo perjudica o se va como con una figura enaltecida para sus seguidores? Un punto, Jimena. Yo creo que sí se da un poco de eso. Más como el análisis después más político que pueden hacer los que analizan más quizá el estilo de los votantes. Hay algo de eso, ¿no? A veces este tipo de candidatos, lo que diría un poco de la teoría es dejalos que se apague sola, ¿no? Claro. Es decir, porque si constantemente, fíjate que si el impeachment empieza después incluso de que él salga, va a seguir estando en agenda. Claro. Va a seguir estando en agenda en el 23, cuando empiecen las primarias, de si al final fue justo o no que no participe en el 24. Si se genera una cosa, yo me lo imagino, quizá los gabinetes del presidente Biden dijeron, señores, hace meses seguimos debatiendo esto, empecemos a gobernar, tenemos un país en pandemia, etcétera, y puede darse un poco de eso, de sacarlo del foco de la vida. La designación del colombiano, González, ¿cómo va de alguna manera a influenciar en el vínculo de Estados Unidos con América Latina en la era Biden ahora? Sí, la designación de Juan González, que de hecho es un cargo clave, básicamente va a ser la mano derecha para el presidente, en lo que se le llama el hemisferio occidental, que obviamente cubre a las Américas, dirías Martín. Entonces, yo creo que es un colombiano conocedor mucho vamos a decir, de América Latina. Creo que su foco va a estar en el tema migratorio, naturalmente. Es decir, a veces nos cuesta ver desde estas márgenes un poco lo que ha sido el tema migratorio, lo que se le ha llamado los Dreamers, ¿no? Es decir, esos que han llegado, nacido allá y como no tuvieron la culpa de ellos cruzar la frontera, sino nacieron en Estados Unidos, o tienen padres de alguna forma que no tienen, no están legalmente. Entonces todo ese debate yo creo que va a estar primero en agenda. El comercio con México puede estar también hacia América Latina y me cuesta pensar que América del Sur esté siquiera en los primeros años, ¿no? Es decir, va a ser como diferentes escalones para que nosotros más abajo en América Latina estemos arañando poco. ¿Se va a tirar la el agenda. muro? Bueno, el muro yo creo que ya está para quedarse, ¿no? Es difícil. El factor China y el factor muro. Fue de las pocas cosas que no cumplió. Sí, Trump, efectivamente. ¿no? En términos de cumplimiento, sí, las grandes agendas de que él le ponía un poco de tic fue eso, que el muro quedó, ¿quién lo pagaba, no? Yo comenzaba preguntándote, bueno, ¿cómo puede afectar esto a los Estados Unidos, no? ¿Cómo puede fracturarlo de alguna forma? Y a veces es un tanto complejo plantear el debate que te voy a presentar, pero creo que es necesario e interesante conversarlo. ¿Puede ser que se esté descreyendo de la democracia como sistema sólido, como sistema efectivo? ¿Puede que estemos iniciando un proceso que acaricie esa idea? Sí, las democracias liberales, vamos a decir, por así decirlo, que es quizá hoy las democracias que vemos en esencia, lo que uno tendería, buenas democracias, sí por estos procesos populistas, pero no por manosear la palabra, sino más bien que efectivamente se inoculan en el poder legalmente, pero después lo que uno ve y es constante, y repito, es de derecha e izquierda, porque acá nadie puede tirar la primera piedra, empiezan nuevamente a usar la democracia, lo que todos tendemos, es decir, bueno, este sistema casi perfecto, voy a usarlo desde adentro como plataforma para, por ejemplo, como decía Jimena, poder victimizar quizá a un personaje o a una persona como la que vemos, porque más allá del gobernante hay un personaje también en Trump, ¿no? En su estilo, en su narrativa. Entonces, eso es el principal problema. No en cuanto al concepto, lo que uno ve desde un punto de vista más teórico, si se quiere, y práctico, sino más bien de los actores que empiezan a ser parte. Antes, veíamos un poco en las décadas pasadas, se oponían a la democracia, ¿no? Es decir, bueno, yo me pongo de frente y este sistema lo quiero cambiar porque de alguna forma promueve X e Y, ¿no? El capitalismo, etc. Ahora no, señores, trabajemos desde ese sistema. Entonces uno lo que empieza a ver en los populismos de Europa, también populismo de América Latina, es, no, insertemos en el sistema y desde ahí empecemos a generar esta narrativa. Y si de alguna forma es contraria a nosotros, bueno, presentémonos como víctima. El sistema no me entiende, claro, el sistema no es para mí, etcétera, y eso es peligroso. Lo que sigue dando, por suerte, el poder a la gente, ¿no? De decidir, de tomar buenas decisiones, o de por lo menos vivir a conciencia. Así es, y yo creo que, bueno, es un desafío que todas las regiones, ¿no? tenemos por delante. Nicolás Albertoni, muchas gracias por tu presencia hoy aquí en Piso. Realmente fue muy claro todo lo que
lo que expresaste es para de alguna manera entender todo este entramado tan complejo Sí. que se vive ahí Sí. en el país del norte. Y bueno, y habrá que ver cómo transcurren estos primeros meses del gobierno de Biden y bueno, y uno que está en América Latina, a ver de qué manera podemos beneficiarnos de las políticas que se puedan, No se duerman, no se duerman. Que no se duerman, sí. Sleepy Joe. Esperemos que no, estar en agenda, por lo menos América del Sur estar en agenda, pero va a ser difícil, ¿no? Van a tener muchos frentes. Se hablaba de Yulisa Reynoso, que podía ser otra la candidata. Ella está... Pero, Sí, de jefa Dentro de del gabinete, gabinete. la sí, Sí, pero creo que iba a que la estar primera más encargada de Latinoamérica. Estuvo un poquito como que más arriba en las posibilidades y ahora creo que... Le mandé un mail a Yulisa, no me contestó. Ah, ¿Lo habrá leído? Muchas gracias, Nicolás. Serás a la vuelta. Gracias.